¡Vamos, sí! ¡Sí, carajo! No merecíamos una victoria así, viejo. ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué sufrimiento, padre! Los ingleses son unos hijos de... Perdón. Los ingleses son unos hijos de mil putas. No pueden crear un deporte para la que la gente sufra tanto. ¡Dios! ¡Qué victoria, padre! ¡Qué victoria! Nos merecíamos una así, viejo. Merecíamos una victoria así, carajo. Sí que nos merecíamos una victoria así. Sufriendo, apretando el culo, padeciendo, mordiendo la sábana, lo que quieran. Nos merecíamos una victoria así, por Dios. Sí, esto es. Así se juega esta clase de instancias. Así se juega, así real, metido, siempre, plantando bandera, plantando cara, yendo al frente cuando hay que ir, capitalizar cuando el otro equipo te deja la posibilidad. Y hoy lo hizo Real Cartagena, hoy lo hizo a la perfección. ¿Hay errores en defensa? Por supuesto que sí, ya lo vamos a hablar, ya habrá tiempo para tocar eso. Pero la victoria inexpugnable que logró Real Cartagena el día de hoy de visitante 1-0 ante Inter Palmira es una victoria de aquellas. Es una victoria de pegar un golpe en la... que pinta muy bien. Y no me estoy envalentonando, ni me estoy pasando de rosca, ni ya llegamos a la final, ni ya quedamos campeones. No. Soy consciente del lugar donde está Real Cartagena. Hay que asumirlo con tranquilidad. Es el primer partido, pero en condición de visitante, con lo que eso implica. De hecho, si me lo preguntan, no recuerdo un partido próximo donde Real Cartagena haya ganado de arranque en el cuadrangular en condición de visitante, y más ante un rival complicado, muy complicado, con los jugadores que tiene, como Inter Palmira, en condición de visitante y en el estreno de los cuadrangulares. No lo recuerdo. Sí recuerdo papelones de Real Cartagena con Cortuluá, con muchos equipos que no vienen al caso. Pero hoy Real Cartagena ha dado un golpe en la mesa, ha dado un golpe en el grupo, y este resultado hay que analizarlo después, cómo se va a comportar con respecto a los dos partidos que va a tener el conjunto heroico en condición de local. Dos partidos en casa que Real Cartagena, si logra vencer en ambos, prácticamente que termina quebrando el grupo a su favor. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre le digo, suscríbanse, dejen un comentario, activen la campanita, dejen un me gusta y vamos a... Me lo deja la emoción. Este partido de Real Cartagena 1 en condición de visitante superó al conjunto de Inter Palmira. Qué partido, qué partido y qué jugadores Freddy Montero. Qué partido y qué jugadores Freddy Montero. Cuando a veces en un fútbol novedoso, o donde parece que la edad es lo que más importa, donde parece que correr y ser unos caballos locos prácticamente es lo que importa, o lo que desequilibra la balanza en muchos análisis, o muchas veces te aparece un tipo como Freddy Montero que te rompe cualquier esquema. Aparece un tipo como Freddy Montero que te aterriza, te acomoda los conceptos futbolísticos, un tipo que te ordena la estantería y te dice: no, el fútbol es esto, maestro. El fútbol es esto. El fútbol es esto. Viejo, no sé, que no corría mucho. Hay que correr de acá. De acá. El gol de Real Cartagena justamente viene porque el tipo la pensó en acá. Corre a 1.000.000 por hora acá en la cabeza. Que es lo que muchas veces pedimos ante los carrolocos, ante los que se llevan el mundo por delante corriendo y que a veces no tienen éxito. Bueno, un tipo que frene la pelota, un tipo que piense, un tipo que la tenga clara de acá. Ese es Freddy Montero, y hoy sacó chapa, sacó toda esa experiencia, todo ese bagaje, todo ese recorrido, lo tiró y lo desperdigó en todo el terreno de juego el Francisco Rivera Escobar, y Real Cartagena se ha llevado 3 puntos importantes. 3 puntos importantes que Real Cartagena termina ganándolo con efectividad total, porque fue efectividad total en el segundo tiempo. Real Cartagena creo que llegó 2 veces solamente, y una de esas las intercambió por gol, que es el gol de Freddy Montero, que llega después de una recuperación de Wilfrido de la Rosa,
llega a la mitad de la cancha, se combina con Cristian Marrugo, con el Chocolo Ramírez, con el mismo Montero. Montero pone un pase exquisito, rompe líneas con cabeza de 10. Llega Wilfrido de la Rosa y, contrario a lo que muchos quizá hubiesen podido hacer en ese momento, que es tirarla a la Bartola, tirarla donde sea, o tirarla por mera intuición al centro del área, pero tirándola para el frente de los defensores, Wilfrido de la Rosa pensó, paró la pelotita, miró atrás, se la tiró a Freddy Montero, y Freddy Montero, con una categoría impresionante, un tipo con una categoría impresionante, emociona. Ese tipo de jugadores, cuando los tienes en tu equipo, los tienes que disfrutar. Es un tipo goleador, es un tipo con experiencia y con una categoría, derroche de categoría. Abrió el pie y la mandó a guardar para el 1-0 definitivo del Real Cartagena. Pero quería reseñar el gol porque es el manual del fútbol. Ser vivo, ser pillo para ir a presionar, recuperar una pelota, amalgamar una buena jugada, filtrar un pase con inteligencia, tirarla atrás y no a la Bartola, y definir con toda la categoría. Más que merecido gol para Freddy Montero, que llega a 11 tantos. 11 tantos, es el goleador indebatible de Real Cartagena. Ya no debe haber ninguna duda cerca o que rodee a Freddy Montero de su entrega, de su enjundia, de su compromiso con el equipo. No tiene que haber ninguna duda. Chao dudas, chao críticas, chao. Son historia. Hoy el tipo sacó y puso la que tenía que poner en el momento que las tenía que poner. Y adentro y a otra cosa. Hoy Real Cartagena ganó por Freddy Montero, pero también ganó por Carlos Mosquera. Hoy fue un partido donde, si a todos nos tuvieran un termómetro para medirnos la calentura que nos había dado el penal en su momento del chico Montañez, que también hay que dedicarle unas líneas a Montañez el día de hoy. Creo que todos los termómetros en Cartagena explotaban de la calentura, del penal tan infantil, tan tonto, tan evitable que había hecho, sobre todo cuando Real Cartagena ya había conseguido la ventaja. Hay que ser más vivos, Montañez. Hay que ser más vivos. En este tipo de instancias hay que ser más vivos. Quizás estamos acostumbrados porque en la fase del todos contra todos o se juega sin VAR, no se tiene la herramienta del VAR presente. Y quizás esas jugaditas, porque coincido que en algún punto son mínimas porque incluso hasta el jugador de Inter Palmira termina también agarrando a Montañez, pero bueno, quedó pegado porque el comienzo de la jugada lo termina jalando, no fuiste muy vivo, claro, se la deja servida en bandeja al árbitro Colmenares, que fue otro desastre, pero un desastre de magnitudes siderales. Pero estoy abriendo muchas ventanas. Vamos nuevamente a recapitular. Otra de las figuras, por supuesto, sacando a Freddy Montero, figura excluyente en Real Cartagena, es el portero Carlos Mosquera. El tipo te salvó cuando las papas quemaban. En la última, a todos se nos paró el corazón y no sé qué más se nos pudo haber parado cuando remata el jugador de Inter Palmira y parecía que se colaba sobre el final, y el tipo mete un atajadón, pero un atajadón de aquellos. Carlos Franco, que se convirtió en Maradona, que aquí en Real Cartagena no daba 2 pases seguidos, hoy fue Maradona, sobre el final hizo una jugada de otro mundo, de otro planeta, pero Carlos Mosquera estaba ahí para bajar la persiana, estaba ahí para meter el guantazo, estaba ahí para salvar a Real Cartagena, y salvarlo como también lo salvó en los penales, o en el penal, dicho sea de paso, cobrado también por Arango, que sí, está muy bien la festica, está muy bien todo. Arango hoy borradito, ¿no? Borradito del campo de juego, pero se encontró con esta pena máxima que pudo de alguna forma empatar y meter en partido a Inter Palmira, pero apareció Carlos Mosquera para apagar el fuego, para apagar el incendio, porque la verdad es que ahí se venía la noche. Ahí, si Real Cartagena le empataban,
Yo no estaba muy seguro de que el conjunto heroico, los dirigidos por Martín Cardetti, hubiesen sacado adelante ese compromiso. La verdad es que no estoy muy seguro, porque ya sobre el final a Real Cartagena le cascotearon el área, le llegaron por todos lados, por todas partes. Evidentemente un equipo en condición de local, con las urgencias que eso requiere, fue mejor equipo que Real Cartagena en el todos contra todos. Estás en condición de local, estás llamado a ser protagonista, y caer en la condición o con la realidad que estaba cayendo en ese momento con Real Cartagena, la verdad es que era muy decepcionante para los dueños de casa. Pero ¿qué me importa Inter Palmira? Real Cartagena estaba haciendo un partido más que digno, independientemente de los errores individuales. Estaba haciendo un partido dignísimo y no era justo que cayera por un error mínimo de viveza que Montañez hizo en contra un penal, y que a través de ese penal pudo haber llegado la igualdad del conjunto vallecaucano. Pero no fue así, gracias a Dios, gracias a las manos salvadoras también de Carlos Mosquera, que lo impidió. Y así como esas manos salvadoras en el penal y en otras acciones como la última de Carlos Franco, también estuvo otra desinteligencia de Montañez, que ya esa fue prácticamente el boleto de confirmación de su salida del partido el día de hoy, pero que esa también se la dejó servida al jugador de Inter Palmira, y que la termina sacando así de manera poco ortodoxa, pero al fin terminó salvando también en 3 ocasiones claras, Carlos Mosquera a este Real Cartagena. Y un poco de culo también hay que tener, y un poco de suerte también hay que tener en este tipo de instancias. La verdad es que sí, un poco de suerte hay que tener. Y ya era momento de que la divina providencia nos alumbrara alguna vez. Ya estamos cansados de mirarla siempre de otro lado. Ya estamos cansados de mirarla de costado, de mirarla desde afuera, de que nos cega en contra, de que nos toque siempre en contra de nuestros intereses. Era momento de que la divina providencia nos alumbrara, y nos alumbró. Se necesita un poquito de culo también para salir adelante en este tipo de instancias, y hoy se tuvo. Inteligencia en algún momento del partido, se tuvo concreción, se tuvo efectividad, se tuvo inteligencia de juego en algún momento, y también se tuvo esa cuota de suerte o ese saber sufrir de alguna manera en defensa para poder sacar este partido adelante y cosechar esos 3 puntos importantísimos de cara a lo que va a ser el desarrollo de este grupo. Junior, pero ya están en la final. Junior, pero ya ganaron el grupo. Junior, pero ya son campeones. No, señores, no lo somos. Pero acá en Cartagena, y los que tenemos aguantándonos este martirio por más de 13 años, que es el infierno de la B, y que se haya ganado un partido como hoy, y con todo lo que hemos vivido en todos los cuadrangulares a los que Real Cartagena ha accedido, sabemos el sabor especial que tiene una victoria en condición de local como esta, ante un equipo como este, arrancando la fase de cuadrangulares. Sabemos lo especial que sabe. Y más cuando en casa hay 2 partidos que van a ser claves en las aspiraciones para Real Cartagena. Sabemos lo que significa. No somos finalistas, no somos campeones, pero sabemos especialmente el sabor que tiene este tipo de compromisos de cara a lo que viene. Porque si se hacen las cosas bien, muy seguramente en condición de local vamos a tener que quebrar el grupo a favor, y Real Cartagena va a tener muchas chances de poder llegar a ser el primero del grupo, ergo obtener un cupo a la final por parte de su grupo. Cosas de Real Cartagena que no me gustaron. Y aquí empezamos a apagar un poco la efusividad, y aquí empezamos a sentar un poco más la cabeza y dejamos la explosión violenta de lado. Yo creo que ya en defensa no tenemos más nada, sino que aferrarnos al Altísimo y hacer uso de esa frase de que al que le van a dar le guardan. Y si para nosotros es esta final de este campeonato, pues seguramente todos los planetas se van a alinear para que Real Cartagena llegue a una final. Pero sinceramente, en garantías defensivas, este equipo de Real Cartagena no me entrega, por lo menos a mí. No sé usted que está del otro lado, dejará su comentario, dejará su parecer, por supuesto será bienvenido a este foro. Real Cartagena no me da una bendita garantía en defensa para aguantar, por ejemplo, otra clase de rivales, o por lo menos estos mismos rivales que son importantes, que tienen jugadores importantes de cara al gol, pero que hoy no estuvieron finos. Hay que ser sinceros. Hoy los Ibarbos no aparecieron, quizá en toda su dimensión. Hoy los Arango no aparecieron en su dimensión.
Pero un equipo que tiene una buena tarde, con unos jugadores más o menos sobresalientes de cara a la definición, te la hacen pasar mal. Y este Real Cartagena no me sigue dando garantías en defensa. No sigue dando garantías en defensa. Particularmente soy de objetar mucho a Artola. Por ejemplo, y Artola fue lo mejor de Real Cartagena en defensa. Lo mejor de Real Cartagena en defensa. Porque Paternina a veces me dejó dudas por la banda derecha. Porque por banda izquierda John David Barrios es un flan blandito, no te gana una, lo desbordan fácilmente, físicamente no es corpulento, entonces es fácilmente doblegado, a veces hace una de más, deja el equipo mal parado, y la otra, o el otro compañero, en este caso Artola, la dupla de central, Montañez, ¿qué les puedo decir? Prácticamente la salida del partido, que lo saca Cardetti vivo Cardetti, eso también hay que marcarlo, porque quizá otro entrenador, por no quemar al jugador o por no exponerlo, lo dejaba que terminara el compromiso. No, afuera. La estás embarrando, hermano, afuera. Afuera, porque esto es por los puntos, porque aquí te estás jugando el año, porque aquí te estás jugando un montón de las aspiraciones, porque nadie te va a regalar nada, porque cuando te la van a cobrar, te la cobran caro. Y hoy, en 2 jugadas puntuales, en el penal y un error, una desinteligencia después que prácticamente la terminó salvando el portero Mosquera, prácticamente Montañez, entre comillas, regaló 2 goles. 2 goles que no hizo Inter Palmira, eso también hay que marcarlo, eso también hay que remarcarlo. Pero prácticamente concedió 2 goles, que si no es por la providencia o lo providencial que fue Carlos Mosquera en el arco, hoy estuviésemos llorando un 2-1 en contra. Entonces Cardetti, vivo, sabe que hay un jugador que ya prácticamente le está pesando el compromiso, donde lo emocional lo sacó del partido, lo trastocó y lo saca ahí afuera. Y afuera, no me importa si lo quema o no lo quema. Después le daremos un abrazo grupal y entre todos le subiremos el ánimo. No me importa. Hoy Real Cartagena tenía que ganar y ganó. Y los errores se tendrán que corregir en la semana. Por supuesto que sí. Y Montañez, si la estaba embarrando en ese momento, afuera. ¿Qué me importa? Afuera. Afuera, porque no se puede hipotecar la realidad de Real Cartagena, que el día de hoy estaba un partido tan complejo, ante un rival tan complejo, tan difícil, y que en algún momento lo iba ganando y era recontra injusto. O iba a ser recontra mil injusto que no se llevara los 3 puntos por un error mínimo, poco inteligente de Adrián Montañez. Sigo. En defensa, Real Cartagena no entrega ninguna garantía. Ninguna. En el medio campo, creo que el primer tiempo estuvo bastante positivo. Ya en la segunda mitad, el mismo Cristian Marrugo ya viene bajando un poco la marcha. El mismo Chocolo Ramírez también descendió un poco en ese rendimiento futbolístico que tuvo por lo menos en los primeros 45 minutos. Y unos 45 minutos donde Freddy Montero, esta figura de la que ya hablamos, pero que no me voy a cansar de hablar ni de elogiar, estrelló una en el palo que la vimos todos adentro. Pero bueno, José Uber Escobar metió prácticamente las uñas, las garras de portero y terminó pegando esta en el palo y quedando afuera, sin posibilidad de Real Cartagena, por supuesto, para hacer gol. Pero Real Cartagena de alguna forma coqueteaba, merodeaba con esa posibilidad de irse arriba en el marcador. Y no me lo van a creer, pero internamente sabía que Montero iba a tener una. Porque los goleadores son así, porque está dulce con el gol, porque ya consiguió 11 goles, porque es el estandarte goleador de este equipo, porque es el máximo, de alguna forma, con Cristian Marrugo, los máximos exponentes, los máximos referentes que guían este barco. Y alguna le iba a quedar, y esa alguna la teníamos que capitalizar. Esa alguna la tenía que capitalizar Real Cartagena, así lo hizo, así lo decretó, y hoy tiene al conjunto heroico con 3 puntos, los mismos puntos que Jaguares de Córdoba, pero internamente, acá en Cartagena, sabemos lo especial que son esos 3 puntos. Sabemos lo especial que es, porque no nos sobra nada, porque nunca nos sobró nada, porque casi siempre cuando salíamos de visitante pasábamos papelones, porque siempre veníamos goleados, porque siempre se bajaba la moral. Bueno, hoy la cuestión pinta por lo menos distinta. No quiero dejar afuera de este análisis o de esta opinión primero a Cardetti, porque hay que valorar lo que está haciendo Cardetti con este equipo. Le devolvió la vitalidad a este equipo.
Le devolvió el mirarse al espejo y sentirse importante. Esa autoestima se lo devolvió a este equipo. Este equipo volvió a competir. Este equipo volvió a sentirse importante. No volvió a mirarse en el espejo y sentirse mal con lo que veía. No. Cardetti le devolvió entereza a este equipo. Y le devolvió entereza a un par de jugadores. Por ejemplo, Arley Rodríguez, que hoy en algún par de jugadas y demás pudo haber colaborado también. Pero le devolvió eso a Real Cartagena. Y con eso puedes competir de otra forma. Porque te sientes importante, porque te sientes protagonista, porque sientes que todos están en la misma línea de competición y van para adelante y le van a demostrar y van para adelante justamente a demostrar al entrenador que yo tengo que estar. A demostrarle que yo estoy mejor. Y eso se le devolvió Cardetti a este equipo y hay que valorárselo. Hoy los cambios los leyó a la perfección. Creo que la entrada o el ingreso de Juan David Rodríguez pudo haber sido un poco antes, porque ya en ese momento a Real Cartagena se le veía la noche. Se le venía la noche. En ese momento se le venía. Creo que al 75 terminó entrando Juan David Rodríguez, también acompañado de Yosimar Torres para que saliera Montañez, que estaba cagado, así como lo decimos en el barrio, estaba cagado, tenía que salir. Creo que ese cambio, por lo menos en el mediocampo, para que saliera el Chocolo Ramírez y pudiera darle un poco más de robustez al mediocampo, que ya Real Cartagena prácticamente la estaba perdiendo todas, tenía que llegar quizás 5 minutos antes, al 70 más o menos del global. Bueno, llegó a los 75, sabemos que un minuto es una eternidad, sobre todo en este nivel de competencia, pero creo que el cambio fue acertado, los cambios fueron acertados y de hecho el ingreso de John Valencia, que después se termina lesionando, también fue bien pensado porque en algún momento Inter Palmira se iba todo al ataque y dejaba unos huecos enormes y el único que tenía para pelear arriba era Freddy Montero y Freddy Montero no tenía toda la vitalidad, ya estaba cansado, ya tenía el partido a cuestas, ya estaba extenuado y tener a John Valencia era una posibilidad de desbordar por banda, aprovechar esa frescura, esa rapidez, ese desequilibrio que tiene el jugador, el extremo. Y en algún momento se le dio a Real Cartagena eso que pensó Cardetti. Porque en algún momento le queda la pelota a John Valencia se va por banda izquierda, desborda, tira el centro a Freddy Montero, pero Freddy Montero sobre el final intentó acomodarse, no la pudo acomodar bien para después definir de pierna izquierda. No lo pudo hacer, pero lo que pensó el entrenador en la previa le salió. Y eso también es valorable. Eso habla de una buena lectura. Eso habla de un entrenador que la vio. Eso habla de un entrenador que le salió su plan a la perfección y que hoy está brindando con este Real Cartagena y sus primeros 3 puntos en el cuadrangular. Muy bien por Martín Cardetti también y sus dirigidos. Y no quiero dejar afuera este análisis lo hecho por el señor juez central. No quiero dejarlo afuera. Cárdenas, no sé, ya ni me acuerdo cómo es el apellido. Un desastre en lo técnico, un desastre en lo disciplinario, un desastre en ver jugadas que no son falta y pitarlas como falta, un desastre en ver faltas y no pitarlas, un desastre en poner amarilla por un pisotón que pegó Paternina ante Ibarbo, pero después una jugada similar de Ibarbo ante Paternina no le pone amarilla al jugador de Inter Palmira. Un desastre. Y si hilamos muy fino, más allá de estos errores que por supuesto le he marcado, en el penal, más allá de que me iba a quedar bien caliente con la rabia que me iba a causar, termina siendo un penalito. ¿Es poco vivo el jugador de Real Cartagena? Por supuesto que sí, ya lo manifesté. Es poco vivo Montañez al ir a marcar agarrando al otro de la camiseta. Pero es un penalito, porque si vamos a cobrar estos penales tenemos que cobrar 10 penales por partido y no los va a cobrar. De hecho, después Montañez vuelve a tener una jugada similar donde agarra y sujeta por la camiseta al jugador de Inter Palmira y no lo cobró, porque son penales chiquitos. Son penales que si te quieren joder la vida te lo van a cobrar. Son penales que si te quieren ver la hormiga te la van a cobrar. Un desastre, repito. Ante jugadas similares, a Paternina le puso amarilla por un pisotón a Ibarbo y cuando Ibarbo pisó a Paternina no le puso amarilla. En el primer tiempo Real Cartagena un avance con el Chocolo Ramírez, que podemos discutir o no, para mí no fue penal, a favor de Real Cartagena no fue penal, pero pitan como fuera de lugar una jugada que no fue fuera de lugar, que evidentemente y claramente
estaba habilitado el jugador talentoso al servicio de Real Cartagena. Y así muchas. Y una también recuerdo por banda izquierda, donde le hacen una falta cerca del área, también Arley Rodríguez, que fue falta clara y tampoco la pitó. Entonces, hoy lo del juez central, creo que es apellido Cárdenas, ustedes me ayudarán si lo saben, un desastre. Un desastre. Y ojo en Real Cartagena, porque ya Martín Cardetti sabe, con antelación, porque ya tuvo un paso en el conjunto heroico, que no las llevamos muy bien acá con los jueces centrales. No nos las llevamos muy bien. No nos terminan pitando muy bien, que digamos. Así que el delegado o el encargado de ir a Dimayor, por favor, pedir árbitros o con experiencia, o pedir árbitros de primera división, o pedir árbitros de otra categoría, de otra, que te entreguen otro tipo de garantías. Porque aquí nadie te está regalando nada. Nadie te está regalando nada. Ni los rivales, todos te quieren ganar, todos te quieren pasar por encima. Lo mínimo que se debería exigir o tener son condiciones iguales para todos. No raseros distintos, no voy muñequeando el partido, no una jugada, incluso no lo estoy diciendo como llorando o como lloratón o como llorón de Real Cartagena, no, porque si vamos a decir todas las cosas, tenemos que decir que Adrián Montañez en la primera mitad hizo una falta clara de amarilla, porque era un avance prometedor, en contra de Inter Palmira, en este caso derribó a Arango, y era amarilla y tampoco le puso amarilla. Entonces es un entrenador que es un juez central que está en otra. Es un juez central que no puede pitar este tipo de partidos. Y eso que es el primero de los cuadrangulares. No me quiero imaginar cuando sea un partido decisorio o definitivo que entregue o no un cupo a la final por parte de este grupo. Un desastre el juez central. Pero sí ponderar en Real Cartagena el planteo, la idea de Martín Cardetti, los cambios de Martín Cardetti, los jugadores de Martín Cardetti. Por supuesto, hay asteriscos que mejorar. Caso John David Barrios por el lateral izquierdo, caso Adrián Montañez como segundo marcador central. Hay que mejorar, muchachos. De una vez por todas, no suframos más en defensa. No suframos más. Porque va a pasar o te vas a enfrentar a rivales quizá un poco más certeros de cara al gol, y esas ocasiones te las van a mandar a guardar. Y quizá va a haber un partido, quizá, ojalá que nunca pase, pero donde Carlos Mosquera no va a estar de 10 debajo del pórtico de Real Cartagena y no te va a salvar como te salvó hoy. Entonces, a levantar los pies y a seguir. Victoria clave de Real Cartagena para pegar un golpe en la mesa. Ganó 1-0, golazo de Freddy Montero para lograr los 3 puntos que sitúan a Real Cartagena allí arriba, la vanguardia, allí arriba en la conversación. Y ahora, el jueves, a recibir en el Jaime Morón, ojalá que sea un Jaime Morón a explotar, con colores, con pirotecnia, con humo, con fuego, con todo. El jueves vamos por todo. El jueves vamos por todo. Y especular con que en el otro partido, obviamente ganar en condición de local, ojalá que sea por la mayor cantidad de goles posible. Y en el otro partido, que ya va a ser 2 equipos más interesantes también de este grupo, como va a ser el partido entre Jaguares de Córdoba e Inter Palmira, ojalá que entre ellos dos se saquen chispas, y por qué no un empate sería bastante beneficioso para el conjunto heroico, puedan sacarse chispas y Real Cartagena en condición de local pueda ganar, pueda seguir refrendando ese buen presente, ese buen momento que tienen los dirigidos por Martín Cardetti, y pueda llegar a la cima de este grupo y se pueda perfilar como uno de los serios candidatos a quedarse con el grupo y a tener ese cupo allí en la final de este primer semestre. Ojalá. Barba, escucha mis plegarias, papá. Que este 1-0 arriba, 3 puntos a la bolsa y vamos, que esto es día a día, partido a partido, pero hoy pinta lindo, hoy pinta muy lindo. Chao y hasta la próxima. Suscríbanse, activen la campanita, dejen un me gusta, dejen un comentario, seguimos la conversación en los comentarios y disfruten. Vayan a dormir tranquilos, con la cabeza en la almohada tranquilos, que hoy se ganó, mañana va a ser un martes espectacular. Y lo vamos a disfrutar, lo que va a ser la previa al día jueves cuando Real Cartagena reciba a Tigre Fútbol Club. Chao.